de honra a nuestro Dios. Somos conscientes de que la iglesia modelo ideal no ha existido en más de 2000 años de historia, ni siquiera en los tiempos primeros. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la iglesia primitiva, esta iglesia que fue influyente, que marcó sin duda una etapa importante en la vida de la sociedad en aquel entonces, a través del advenimiento del Espíritu Santo. Pero esta iglesia no estuvo exenta también de dificultades. En Hechos 6 veíamos nosotros cómo las viudas que se estaban quejando de no ser atendidas, y en prácticamente todas las cartas del Nuevo Testamento leemos de problemas dentro de cada iglesia local. Sería ingenuo pensar que una iglesia compuesta de pecadores pudiera estar exenta de fallas, errores y actitudes y prácticas pecaminosas. Sería un error pensar así. Para encontrar esta iglesia tenemos que esperar hasta la consumación de los tiempos, o sea, cuando nos reunamos con Cristo en el cielo, donde todo será perfecto. Pero hermanos queridos, es cierto esta verdad, pero con esto no queremos decir que cada iglesia está tan mal parada como la otra. No queremos decir eso. Sabemos que siempre ha existido iglesias apóstatas, iglesias inmaduras, con personas a las que Pablo llama carnales. Pero también hay iglesias como la iglesia de Tesalónica, a las que Pablo exhorta que continúen haciendo las cosas que ya venían haciendo. De esta iglesia Pablo tuvo extraordinarias palabras de exhortación. Yo les animo, yo doy gracias a Dios por ustedes. Veo que ustedes han recibido fidedignamente la palabra y están siendo de bendición para muchos otros. Ustedes han repercutido con esta verdad positivamente y favorablemente en favor de otros. Han sido fieles a pesar de la persecución, a pesar del conflicto. No hubo palabras de regaño, no hubo palabras de cuestionamientos. Si usted mira Apocalipsis 3, se da cuenta que la iglesia de Esmirna no fue reprendida. Se va a dar cuenta que la iglesia de Filadelfia no fue reprendida. O sea, estamos hablando entonces que podemos ser diferentes. Podemos ser diferentes. Esta iglesia, hablando de la Tesalónica, aparentemente había entendido lo que implica ser una iglesia conforme al corazón de Dios. Y a pesar de sus imperfecciones, Pablo les dice en este momento de su historia, no tenemos necesidad de hablar nada de ustedes. Nada que corregirles ni nada que reprocharles a esta iglesia de Tesalónica. ¿Sabe? Cualquier enfermedad que experimente la iglesia de Cristo exhibirá síntomas que nos permitirán encontrar la raíz del problema en una mala teología, usualmente con una mala aplicación. Cuando vivimos mal lo que creemos. La palabra, hermanos, es el ancla que mantiene la iglesia estable, segura y cerca del puerto que no es otro que no sea el corazón de Dios. Es la palabra la que nos ayuda para nosotros actuar sobre la base del corazón de Dios. Sabemos por la misma palabra que no basta con abrazar la ortodoxia o la doctrina. Es necesario también tener una ortopraxis, en otras palabras, una práctica correcta de lo que el texto realmente señala. O sea, tiene que haber una fuerte relación en la doctrina que creemos y en la vida que vivimos. Tiene que haber esa consecuencia, porque esa inconsecuencia ha provocado muchas veces que nuestra sociedad hoy día nos tenga en un lugar inferior como entidad creíble. Esa es la gran decepción. La falta de credibilidad, simplemente por una vida inconsecuente, una vida que no se aplica a lo que decimos que somos. Podemos predicar la doctrina correcta y no vivir por ella. Eso debilita la autoridad de la palabra frente a ese pueblo que escucha y le resta credibilidad al liderazgo que la dirige. Por eso es que Santiago 1:22 dice, tenemos que evitar el convertirnos en buenos oidores si nunca llegamos a ser buenos hacedores. Tenemos que evitar.
Y a veces nos damos cuenta de que estamos tan llenos de seminarios y talleres y retiros y montones de cosas, pero lo que nos falta es práctica. Lo que nos falta es práctica. Permiso, hermano. ¿Sabe? Hoy día, esta mañana, recibía un salmo, el Salmo 119:7, decía: a medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré gracias viviendo como debo hacerlo. ¿Qué me gustó ese salmo? Salmo 19:7, se lo dejo a usted. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré gracias viviendo como debo hacerlo. ¿Cómo reconocen las personas que somos embajadores de Cristo? ¿Sabe? Es por nuestra sonrisa, es por nuestro gozo, es por nuestra compasión frente a la desgracia ajena, es por nuestra simpatía, por nuestro estilo sencillo de vida, nuestra disposición a realizar acciones amables, seleccionadas al azar, no aquellas acciones amables que hacemos intencionalmente con aquellos que son nuestros amigos y que a veces no tienen necesidad. Nuestra benevolencia, nuestros ministerios sociales, nuestras lágrimas, nuestra generosidad, nuestras expresiones públicas de nuestra fe. A través de esta forma, nosotros logramos, hermanos, ser reconocidos como embajadores de Cristo. ¿Sabe? En el libro de Hechos, no sé si capítulo 12 creo, la Biblia dice que en ese lugar los hermanos por primera vez fueron denominados, ¿qué cosa? Cristianos. ¿Por qué razón? ¿Quién inventó esto? Simplemente un apodo que se les dio a la iglesia, porque todo lo que ellos hacían, su mensaje, su forma de ser, su forma de vivir, todo lo que ellos eran, era igual a su maestro, Cristo. Por esa razón fueron denominados cristianos en aquel entonces, porque ellos vivían como su maestro. ¿Sabe? Nos hemos olvidado de vivir la vida cristiana, hermanos queridos. Solamente hemos estado preocupados de aprender, de conocer las verdades, más que de aplicarlas. Una fe en acción es una fe creíble. Contaba este relato a los jóvenes. Alguien se acercó a un cadete en la academia militar y le dijo: ¿usted es cristiano? Le expresó. El sorprendido cadete confirmó que en realidad sí era cristiano. ¿Pero cómo lo supo usted? ¿Sabe por qué? Dijo. Lo observé en el comedor, replicó el hombre. Allí había ruido y caos con bandas tocando. Una reunión bulliciosa se llevaba a cabo. A 1000 cadetes y miles cadetes comían, reían y gritaban. Pero los vi a usted en medio de todo ese barullo inclinar tranquilamente la cabeza antes de consumir su comida. Conducta, vida, fe práctica, fe en acción. La pregunta es: ¿se ha acercado alguien alguna vez a usted y le dice: usted debe ser cristiano? ¿Le pide razón de la esperanza que hay en usted? ¿Le ha dicho a alguien recientemente: hay algo distinto respecto de usted? No me lo puedo imaginar, pero quiero lo que usted tiene. ¿Se lo ha dicho a alguien alguna vez? Se dice que Mahatma Gandhi, que este líder, pensador político de la India, dijo la siguiente frase: me haré cristiano el día que me muestren uno. El artículo decía: ¿por qué Gandhi no fue cristiano? Él permaneció hindú hasta el final. Adoraba a Cristo como una de las encarnaciones de Dios, no como la única. Nunca dio el paso final de hacerse cristiano. En una autobiografía que se publicó en la India, él dice que en sus días de estudiante se impresionó mucho al leer los evangelios y que pensó seriamente en bautizarse y ser miembro de una iglesia cristiana. Pensaba que el cristianismo estaba la solución a los prejuicios raciales y a las diferencias de casta que afectan a la India y en el África Sur.
Un domingo por la mañana Gandhi fue a una iglesia cristiana que estaba cerca y tenía el propósito de hablar con el pastor al terminar el culto, para hacerse cristiano. Cuando entró en el templo, la comisión de recepción se negó a proporcionarle un asiento y le sugirió que fuera una iglesia de negros. Gandhi salió de aquel templo para nunca volver más. Y él dijo, si también los cristianos tienen diferencia de clase, pensó, permaneceré siendo hindú y desde allí atacaré el mal. ¿Cómo nuestra conducta puede ser tan determinante en la vida de una persona? Para terminar, Pablo decía, porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. El Evangelio es práctico, hermanos queridos, no es teórico, ni siquiera místico. Cuando hablamos nosotros de adorar a Dios y nos ven llorar, levantar nuestras manos, no es un misticismo. Es una experiencia real que yo tengo con el Dios a quien yo adoro, a quien yo conozco, a quien yo puedo identificar. Y nos gozamos por eso. Pero también tenemos que llevar a este mismo Dios que adoramos a la calle, a las personas, a las necesidades, involucrándonos, ¿cierto?, en aquellos lugares donde hoy día hay tanta carencia y tanta necesidad. Y lo podemos hacer simplemente viviendo la vida que Dios, ¿cierto?, quiere que vivamos. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Y sabe por qué lo dijo? Porque ese poder afectó su propia vida. ¿De qué forma vamos a cambiar el concepto y la opinión de la sociedad a nuestra fe? Solamente viviendo la palabra. El que tiene un corazón puro hace acciones puras. Y no hay más. Probablemente este fue un mensaje que Dios quiere para la iglesia. Estos próximos domingos vamos a seguir hablando de algunos conceptos como veíamos.